Bienvenidos, Más o Menos Estado. El disparador de este programa de hoy tiene que ver con la decisión de la Intendencia de Montevideo, de la Intendenta de Montevideo, la ingeniera Carolina Cose, de retomar los servicios de limpieza y recolección de residuos en el casco central de la ciudad de Montevideo. Disculpen en el interior del país, pero bueno, pinta tu aldea y pintarás el mundo. O sea que, aunque el tema tiene un disparador, que es que la Intendencia retome esos servicios en la Ciudad Vieja, en el centro, Barrio Sur, Palermo, Parque Rodó, Cordón y parte de la Blanqueada, para decir más o menos el área que esto encuentra, va a traer reflejados otras áreas del Estado. Estábamos pensando acá con los invitados de hoy que ya les voy a presentar. Hay áreas donde el Uruguay se destaca en el mundo, que son servicios prestados por privados. Y vamos a poner el ejemplo de la energía eólica, una decisión de cambio de matriz que es ejemplo en el mundo, que algunos cuestionan aún hoy por los contratos que se hicieron en su momento, ya iremos a eso, pero que es un camino sin retorno, es un camino sin retorno. La desmonopolización de los servicios en la década del 90 llevó a una polémica tremenda con aquello del puerto, lo de los seguros. Digo, con tantos años en esto, se podrán imaginar lo que era la de se va a fundir el Banco de Seguro del Estado. Esa era la más chica. Y bueno, hoy creo que también es un camino sin retorno. La telefonía celular arrancó como competencia al Estado. Acá no arrancó Antel con la telefonía celular, porque acá, cuando arranca esto en el 90, 91, que arranca con Movistar, arranca una empresa privada con la telefonía celular, no Antel. Antel sale atrás. En fin, los ejemplos serían muchos. Se acaba de votar la rendición de cuentas hoy, va a pasar a diputados, se vota a tapas cerradas prácticamente, y está modificado el artículo 56 de la Ley de Medios, y eso implica que en pocos días los cableros de todo el país van a poder vender internet y datos a través del cable o a través de fibra óptica, porque ya nos dijeron acá hace 2 semanas que van a tirar su propia fibra óptica en distintos puntos del país. Hay cosas en las que no hay competencia, ¿no? Es decir, la justicia no puede ser privada. Sin embargo, la salud, la enseñanza, la seguridad, el que tiene algún peso pone alarma, contrata una empresa de seguridad. El que tiene algún peso y tiene de repente la posibilidad, dice, bueno, mando a mis hijos a la enseñanza privada, o los manda a la salud privada, o va a un escalón más y compra un seguro privado de 12, 14 o 16 mil o 20 mil pesos por cabeza. La dejo por ahí, para que sepan y tengan para entretenerse los invitados del día de hoy. Es un día muy especial en el que han dormido muy pocos, por eso les agradezco especialmente. Voy a comenzar por la profesora Ana Olivera. Ana, bienvenida. Muchas gracias, ¿qué tal? Ana Olivera es profesora de francés, ¿no? Sí. Profesora de francés. Diputada por el Frente Amplio, integra el espacio 1001, ha sido intendenta de Montevideo del 2010 al 2015, subsecretaria de Desarrollo Social en 2 periodos, 2005, 2010, 2015, 2020. Algún día te voy a invitar, está pendiente ese trabajo, el nacimiento del Ministerio de Desarrollo Social, porque se votó por unanimidad la creación de aquel ministerio, en donde se fue a rincones en los que había 5.000 personas sin cédula, en los que había, o sea que nos debemos ese programa, simplemente para... Visitamos 10.000 hogares en un mes. En un mes. Está con nosotros también Carlos Varela. Carlitos, bienvenido. Muchas gracias. Carlos Varela es diputado del Frente Amplio, Asamblea Uruguay, diputado desde el 2005, ¿no? Ya en la 4ª legislatura, fue edil entre el 95 y el 2005, fue presidente de la Junta Departamental también, y fue presidente de la Mesa Departamental del Frente Amplio en Montevideo en el 2012. A mi derecha y a la izquierda de la pantalla los han puesto a la izquierda del televidente hoy. Tenemos a Martín Melassi. Martín, bienvenido. Gracias, Miguel, por la invitación. Martín es diputado del Partido Colorado, representante por el departamento de Soriano, presidió el Centro Comercial Industrial de ese departamento del 2006 al 2009, 2017 al 2018, y sus estudios terciarios se han enfocado en la gerencia y administración. Está también con nosotros Juan Martín Rodríguez. Bienvenido. Muchas gracias, Miguel, un placer. En el caso de Juan Martín, es diputado del Partido Nacional, herrerismo, abogado, preside la Convención del Partido Nacional y es secretario general del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el Parlatino. Hecha esta presentación, vamos a este disparador que ha preparado Bruno Barreto con Nacho Mastandrea. Hay intención real de debilitar la imagen de Antel, de desprestigiarla
y de que los privados que no han invertido absolutamente nada empiezan a jugar un rol fundamental. ¿Alguna vez escuchamos nosotros cuánto fue el nivel de conectividad que Antel le brindó al Plan Ceibal? Un 99%. Así que usted cree que es suya, Antel, y que Pluna es suya. La única cosa que es suya de Pluna y de Antel es lo que usted paga para mantener un servicio que no es bueno. La soberanía no está en el ferrocarril, no está en el gas, no está en el puerto, no está en el avión, no está en el teléfono. Y definimos tomar el control porque venimos desarrollando una estrategia en el resto de Montevideo que está funcionando y nos parece que estamos seguros que va a funcionar también en estas zonas y nos van a potenciar además, ¿verdad? O sea, nosotros queremos que la limpieza urbana sea efectiva como en el resto de Montevideo, que los motocarros puedan entrar, queremos llevar adelante estrategias de clasificación. Cada vez que una persona abre la canilla, atrás de esa apertura hay montones de contrataciones de bienes y servicios a privados que son necesarios. Nosotros no creemos que violentemos la Constitución porque contratemos un servicio de potabilización de agua. El hablar de que un privado potabilice y genere agua potable violenta el artículo 47 de la Constitución, puesto allí en el año 2004 por el pueblo uruguayo, por una enorme mayoría, en un plebiscito, en el llamado plebiscito del agua, en el que claramente la voluntad popular fue, la de que todos votamos, que el agua en toda su cadena fuera estatal y pública, como así lo marca ese artículo. Pero también hicimos un parque eólico con Eletrobras. Nos asociamos estratégicamente con la empresa eléctrica más grande de Latinoamérica. Hicimos un parque 50-50, o sea, la mitad. Y eso fue una sociedad anónima que le vende energía a la UTE. Cuando tú abrís un mercado, ya no es el gerente de turno, la mesa de gerentes de ANCAP de turno los que definen la rutina, sino que van a tener participación actores privados que definan si comprar la ANCAP o si tienen una oportunidad de importar. En el mundo de los combustibles es muy dinámico, la cotización es diaria. ¿Querían un disparador? Vamos a hacer un minuto con cada uno para redondear este bloque. Que cada intervención de ustedes sea un disparador para ustedes mismos. ¿Más o menos Estado, Ana? El Estado necesario, eso es lo que he pensado siempre, y las áreas estratégicas en manos del Estado. Si no hubiéramos tenido las áreas estratégicas en manos del Estado, las que tienen que ver con la vida de la ciudadanía, además en el año 2002, la crisis del 2002 hubiera sido muchísimo peor como la vivieron nuestros hermanos argentinos. Martín Melassi. Yo creo que Estado sí, empresas públicas sí, pero no a cualquier costo. Las empresas públicas tienen que brindar servicios de calidad porque en definitiva quien lo termina pagando es el consumidor final, que son todos los uruguayos. Cuando uno le pregunta a la gente más Estado o menos Estado, generalmente lo que uno escucha es queremos menos Estado, pero eso yo creo que es por la a veces mala administración que llevan las empresas públicas. Carlos Varela. En general, quienes piden menos Estado recurren al Estado cuando tienen problemas. Es muy raro esa definición que casi todos los uruguayos y uruguayas tienen. Tenemos una concesión ballista, que está en nuestro ADN, pero criticamos al Estado hasta que lo necesitamos. Y ahí recurrimos todos, fundamentalmente los empresarios, a que lo salve el Estado cuando sus empresas privadas no funcionan. Así que el Estado necesario, eso sí, estoy de acuerdo. Juan Martín Rodríguez. No se trata de blanco-negro. En estas cosas, como en todos los aspectos, hay servicios esenciales, servicios fundamentales que deben ser cumplidos por el Estado y que no hay otra alternativa. Y en ese sentido, la seguridad, la justicia, ese tipo de aspectos deben ser sí o sí afrontados y ejecutados por el Estado. Ahora, luego, lo que uno no puede perder la perspectiva es que lo que se tiene que asegurar es que los servicios sean buenos y eficientes. Y para eso lo fundamental no se trata de más o menos, se trata de optimizar los recursos y que las empresas en sí mismas no se constituyan en un fin, sino en un medio para que los servicios les lleguen a la población.
Bien, vamos a hacer la primera pausa. Está puesto el tema arriba de la mesa. Y vamos a tener otros disparadores que en este caso es lo que yo voy a ir presentando. Ustedes mismos van a poder volver sobre lo que están planteando, porque cuando Carlos Varela dice hasta que es como con la policía, me sonó así, ¿no? Es decir, la policía no, hasta que te pasa algo y llamas a la policía, ¿no? Digo, no es mi caso, pero pasa eventualmente. Vamos a hacer la primera pausa. Le digo a la gente que lo que viene ahora, que va a ser un GIF animado, que aparece un teléfono, es GIF Rentacar. Por si ustedes quieren alquilar un auto, una camioneta, ahí lo tienen. No llamen ahí porque ahí lo único que tienen para ofrecerles son autos y camionetas, sub, el auto que estás necesitando. Porque dice, dígale a Ana Olivera. No, es GIF Rentacar. Pausa y ya venimos. Con la vuelta a la normalidad en todos los sentidos, volvieron también las fiestas, los cumpleaños, ceremonias de todo tipo, casamientos, la gente se casa. No te pierdas la sale especial de Men's Factory en prendas de invierno y ya que estás allí, todo lo nuevo de la moda primavera-verano. Entra a mensfactory.com.uy o en su amplio local de Francisco Acuña de Figueroa, 1753, esquina Avenida del Libertador, lunes a viernes, 9:30 a 18:30. Y si no podés, de lunes a viernes, los sábados, de 10 a 14 horas. Bien, arranco en este bloque por el diputado Martín Melassi. Arrancamos con ese disparador o esa anécdota que es la decisión de la Intendencia de Montevideo de retomar los servicios de recolección de residuos y de limpieza en lo que yo llamo el casco central de la ciudad, porque digo, es el casco histórico y el casco donde nació la ciudad y comenzó a expandirse. A ver, yendo en la misma línea como fue la introducción, yo no puedo opinar si es una buena o una mala decisión. Yo creo que la intendenta fue electa por la mayoría de los montevideanos, que confían en ella y que confían en su equipo y en su administración. Mi experiencia me lleva a pensar que muchas veces las contrataciones a privado, en el mismo lapso de tiempo, se hace el trabajo de mejor manera. Pero eso no quita que su decisión de llevar este servicio que lo lleve adelante a DEOMS, en el entendido que ella dice que va a hacer o va a prestar un mejor servicio. No se sabe si lo va a llevar adelante a DEOMS, ¿eh? Bueno. Porque es probable que contraten a toda esta gente que exactamente. No como funcionarios municipales. A DEOMS lo que quiere es remunicipalizar. No es el caso. Exactamente. Pero indistintamente es un fideicomiso y de la ahí decisión que exactamente, indistintamente la decisión que se va a llevar adelante, la gestión por parte de la administración, de la intendencia, es el rol fundamental. Si uno entiende que puede hacer y prestar mejor servicio, que los montevideanos en definitiva van a tener servicios de limpieza de calidad y de mejor calidad, está bien, es una decisión. Ahora, no comparto, en definitiva, si es un pensamiento más ideológico, de más Estado y menos empresas privadas. En ese sentido, no puedo juzgar la toma de decisión que lleva adelante la intendenta de Montevideo. Carlos Varela. A mí me genera algunas dudas, soy muy sincero. Yo era edil cuando se inició el proceso de privatización. Participé en ese debate, que fue muy duro en aquel momento con los trabajadores municipales agrupados en ADIOM. Y en la propia bancada de ediles del Frente Amplio. Y en el Frente Amplio había también una discusión muy profunda si era conveniente o no era conveniente. El proceso comenzó, faltó un elemento que en aquel momento habíamos resuelto. El equipo, sí, con Mariano. Pero faltó un elemento que en aquel momento se había establecido que creo que hubiera sido importante, que era generar una zona espejo a la que se privatizaba. A los efectos de poder verificar ambas gestiones. Bueno, eso... Qué buena idea, pero murió en la sede. No funcionó demasiado bien, pero hubiera sido un buen elemento de juicio para evaluar lo privado y lo público en este caso. Yo vivo en una zona que estaba atendida por la empresa privada y debo decir que no tengo ninguna objeción al trabajo. Pero también debo reconocer que en los últimos años el trabajo municipal mejoró notoriamente en aquellos lugares en que se atendía y que se atiende. Por lo tanto, es una incógnita. Yo creo que es una decisión política
seguramente basado, como lo dice el intendente, en aspectos técnicos que se han evaluado, y la vida va a demostrar cuál es la verdad. Yo creo que no fue una decisión ideológica, quiero ser sincero, creo que fue una decisión técnica. Pero ¿Tampoco de bandera de la paz con el sindicato? No, sinceramente creo que no, porque en realidad si hubiera sido así no se hubiera privatizado hace unos años, que bastantes años de conflicto generó esa decisión. En definitiva van a ser los vecinos y las vecinas quienes van a definir si fue una decisión acertada o no. Y creo que hay elementos ahora objetivos para evaluar ambas gestiones con los años transcurridos. Juan Martín. ¿Es una decisión legítima? Por supuesto. Está dentro de las potestades que tiene el gobierno departamental y particularmente la señora intendente. ¿La compartimos? Yo voy a apelar a la experiencia y al igual que Carlos, no ahora, pero sí viví durante 2015 a 2019 en 18 de julio y Polié, que es una de las zonas que tiene atendida justamente por CAP. Y realmente, mientras que se daban conflictos de ADIOM y se dejaba de recolectar la basura en otras zonas de Montevideo y vivíamos, lamentablemente los montevideanos vivían experiencias muy negativas al respecto, yo no me puedo quejar. No me podía quejar. Es más, no me podía quejar durante el año y no me podía quejar capaz que en las épocas más bravas, en las fiestas, donde hay ese cuello de botella. La realidad, hoy lo que se va, lo demostrará, lo veremos con el paso del tiempo, es que algo que funcionaba y funcionaba bien, se ha decidido cambiar. ¿Que ha mejorado tal vez comparado con otros momentos el servicio municipal? Puede ser, ahí podemos tener matices. Ahora, yo no me olvido, y no me va a dejar mentir la colega e exintendenta Ani Olivera, cuando desde ADIOM le hacían la guerra al gobierno departamental y generaba graves conflictos en materia de recolección de residuos. Conflictos que en realidad uno puede interpretar que son con las autoridades. El verdadero perjudicado es el vecino, es el que paga los impuestos cada bimestre. Entonces, cuando se toman ese tipo de resoluciones, más que en el conflicto sindicato-autoridad, lo que se deja de lado totalmente es el vecino, es el contribuyente. Y ese es el gran temor que tenemos, que este movimiento, esta decisión, lleve que una zona que estaba siendo bien atendida pase a sufrir los problemas que otra zona de Montevideo ha sabido lamentablemente sufrir. Bueno, vamos a ir a Ana Olivera, que capaz que le lleva ventaja a ustedes y a todos, porque estuvo ahí adentro, ¿no? Exacto. Y porque renové el contrato con CAP. Sin embargo, comparto básicamente la idea, obviamente que después la práctica es el criterio de la verdad, pero en realidad es parte de un plan. En primer lugar, a mí me tocó tomar la decisión de si renovar o no. Carlos recordará, él estaba en la departamental en ese momento y nosotros teníamos otro problema que creo que lo resolvimos bastante bien y es que todo el mundo nos achacaba el tema de la cantidad de carros que había en Montevideo. En realidad no había tantos carros, porque dijera el director de tránsito, si acá hay 3.000 carros, Ana, es imposible porque 3.000 son los taxis que hay. Imagínate lo que sería Montevideo. Pero la cuestión es que nosotros teníamos una estrategia para sacar los carros del centro. Y eso implicaba la separación de la basura en seca y húmeda. Estaba en ese momento la ley de envase, la vieja ley de envase, que implicaba la obligación de la Cámara de Industria de construir las plantas de clasificado, y nuestra idea era ir transformando esos clasificadores en lo que hoy son, que son cooperativas, las 5 plantas que existen, que se crearon en esa época, y otras estrategias para ir sacando los carros del centro y los carros en general, porque aplicamos todo el criterio de que los niños y niñas no podían ir arriba de los carros, en fin, una batería de medidas. Y los caballos, que digo que como son animales no los nombramos, pero sí, claro, uno veía algunos caballos. Claro, pero aparte retirábamos los caballos, ustedes recordarán, fue toda una etapa en el marco de una estrategia que implicaba cambiar los contenedores. Y eso implicaba una inversión que la Intendencia no tenía los recursos para hacerlo. Por lo tanto, reunidos con Teima, reunidos con el gerente con el que trabajé muchísimos todos esos años, nosotros manifestamos la desconformidad que teníamos con el servicio, porque teníamos desconformidad, porque había, más allá de lo que planteaba recién Juan Martín, o sea, tenían una altísima rotación de personal.
y había algunas tareas que no se cumplían, pero estaban dispuestos a hacer esa inversión y por lo tanto nosotros mantuvimos eso mientras logramos cumplir el objetivo de la disminución prácticamente de los carros con caballos en la calle. Hoy el plan que está planteado ha implicado un despliegue, es decir, Monsecchi realmente es alguien con quien trabajé en distintos ámbitos, es el que ha ido estudió las plantas de clasificado, todo el proceso que era de que se transformaran en cooperativas fue bien importante, o sea, que se autonomizaran, es decir, fueron probando distintas estrategias, es decir, y creo que han logrado además una altísima respuesta a lo que habíamos generado en aquella época que se llamaba zona limpia, que era limpiar el entorno del contenedor. Hoy se hace con muchísima más rapidez y me parece que es a eso lo que apuntan. Así que creo que todas y todos deseamos que sea un éxito. Para redondear este bloque, 30 segundos cada uno. ¿Se juega mucho o no se juega tanto la intendenta y esta administración con una decisión así, Martín? Es una apuesta fuerte. Yo soy de los que le gusta el fútbol y cuando equipo que gana no se toca, si las cosas funcionan, ¿para qué cambiarlas? Creo que es una decisión intrépida. Veremos, esperemos, como bien decía Ana, que el resultado sea positivo. Yo tengo mis reservas. Carlos. Creo que es una buena decisión, insisto, basado en aspectos técnicos, en un estudio y en una experiencia de años, así que creo que está bien. Y si no funcionara, cosa que dudo, creo que va a funcionar, siempre hay formas de corregir decisiones. Martín. Yo lo que creo que no solamente es que funcione en los próximos 2 años y medio, debe funcionar en el futuro. Si realmente esa es la apuesta, bienvenido. Si no, tengo mis serias dudas también. Ana. Yo creo que es una apuesta fuerte, como aquí se dijo, que como es parte de un plan que no abarca solamente y que está muy atado, yo podría extenderme mucho a eso que no se votó, que es un plan que implica saneamiento y limpieza, porque hay todas otras cosas que están vinculadas con la limpieza de las cañadas, acá Juan Martín podrá decir, o sea, es decir, es todo un plan que se ha hecho cada quinquenio. Entonces, apuesta fuerte que tiene que ver con una característica de la intendenta y en este caso el director de desarrollo ambiental, que es que planifican mucho, siguen mucho y apuestan mucho a la eficiencia. Bien, vamos a hacer una próxima pausa. Tenemos 2 integrantes de la coalición de gobierno, 2 integrantes de la coalición de izquierda, que es el principal polo opositor. Hay algunos estereotipos y ustedes me lo van a decir si sí o si no. Es decir, cuando hablamos del Frente Amplio, los periodistas decimos la coalición de izquierda, ellos no se molestan. Se molestan si decimos de izquierdas, ahí salta alguno. Si decimos coalición de izquierda no se molesta nada. Si a ustedes los ubicamos como coalición de derecha, saltan como pelota, que es una cosa tremenda. Simplemente una anécdota, le digo lo que nos pasa, lo que estamos en la radio y los canales todos los días, ¿no? Dice la coalición de izquierda, la coalición de derecha, hasta los oyentes dicen, ¿cómo la coalición de derecha? Bueno, cosas que pasan. La pregunta es si queda para el otro bloque. Es decir, la coalición de gobierno, por ejemplo, y los partidos que la integran, es más proclive a que haya más privados haciendo cosas, y en el caso de la coalición de izquierda, menos privados y más cosas en manos del Estado. Ya venimos con eso, con algunos ejemplos puntuales. En esta misma madrugada, la Cámara de Senadores aprobó la rendición de cuentas, como decíamos cuando arrancamos. Y entonces, esto no es la ley de rendición de cuentas y ejecución presupuestal, no es como otra ley que puede ir y venir desde la Cámara de Diputados del Senado, el Senado de Diputados con modificaciones. Acá, para ir a diputados, se vota prácticamente a tapas cerradas y esto es un hecho que se vota. Esto significa que, entre otras cosas, el artículo 56... que es, mejor dicho, la modificación al artículo 56 de la conocida como Ley de Medios, va a permitir en pocos días, porque es la promulgación y la reglamentación, que cableros de todo el país puedan vender datos y puedan vender Internet. Y que esos juicios que habían planteado por inconstitucionalidad, que la Suprema Corte de Justicia le dio la razón a 5 de estas empresas, supongo que la Corte no seguirá con esto porque ya la ley los habilita. ¿Está bien esto o está mal, Carlos?
Es decir, que los privados puedan hacer esa competencia con Antel. A ver, esto se estaba discutiendo en el marco del proyecto que mandó el Poder Ejecutivo para derogar la actual ley de medios. Era en ese marco que estábamos discutiendo porque creemos que hay que ver la globalidad del sistema. Yo entiendo, está en la capacidad de las actuales mayorías resolver este tema a través del artículo 50 y de la derogación del artículo 56, a partir de la rendición de cuentas. Yo hubiera preferido que hubiera sido un debate como se venía dando en el marco de la modificación de la ley de medios. Siempre que se preserve lo que ha sido la inversión de los uruguayos y las uruguayas a través del Antel para llegar a todas las zonas del país a través de la distribución de las redes, fundamentalmente de fibra óptica, inversión que hizo el Estado, o sea, que hicimos todos nosotros, y que ahora, a través de pequeñas inversiones, porque cuando hablan los privados y los cableros que van a extender la fibra óptica, son pequeñas extensiones, nada tiene que ver con la inversión del Estado, mientras se preserve el capital de los uruguayos y las uruguayas, yo no estoy en contra de que se actualice la posibilidad de acceder a mercados que hoy se han modificado. Nosotros votamos la ley de medios y votamos determinadas normas en un país que hoy ha evolucionado porque la tecnología en materia de comunicación evoluciona diariamente. Entonces hay que adaptarse a eso, no hay que ser, en ese sentido hay que ser un tanto pragmático y no tan ideologizado. Pero me preocupa el papel que está jugando Antel, no solo por esta resolución, sino por otras decisiones que se han tomado que desde mi punto de vista la está debilitando en una competencia que es muy desigual ante empresas multinacionales. Vamos a ir a eso, Juan Martín. En primer lugar, una aclaración. La rendición de cuentas va a venir y se vota a tapa cerrada porque en realidad es el Senado que le introdujo modificaciones a lo que diputados votó y por lo tanto diputado lo que tiene que hacer es simplemente o aprobar o desechar esas modificaciones. Digo para que no quede la Cámara de Diputados como una mera... No, hice la aclaración y la caricatura porque en otras leyes ustedes podrían aprobar o no y vuelve y va y en este caso no va a ir. No, en realidad no. En realidad es primera cámara, segunda cámara, si la segunda cámara vuelve, la primera que es tercera... Pero no van a modificar nada. No, es que no, porque si no implica rechazar lo que aprobó el Senado. Entonces más o menos lo que dije... Exacto. Es así. Pero quede claro que la Cámara de Diputados no es... Los cuatro. No. No por falta de capacidad de trabajo. Es que ellos lo hicimos durante 45 días. Acá, Ana Olivera... miembro de la Comisión de Presupuesto, hice el informe en minoría. Mamita, a ver, capaz que es anecdótico, pero es importante para... en segundo lugar, corresponde señalar que lo que ha venido a plasmar el artículo 56, que es verdad, como dice el diputado Varela, como dice Carlos, venía siendo parte en un proceso de discusión de la modificación de la ley de medios que Martín integra la Comisión de Industria. Carlos participó en la redacción de la ley vigente en la legislatura, en pasadas legislaturas, ahora somos integrantes, somos miembros delegados del sector. Lo que hace es reconocer lo que la Suprema Corte de Justicia, es decir, lo que el Poder Judicial ha plasmado en sentencias. O sea, la ley lo que hace no es innovar, es... La Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional un artículo de la 19.307. El Poder Ejecutivo en su momento dicta una resolución cumpliendo una sentencia. Y lo que viene a hacer este artículo ahora es, si había una norma inconstitucional que el Poder Ejecutivo, de acuerdo a sus prerrogativas y competencias, había dejado de aplicar en función de esa sentencia, lo que hace la ley ahora es volver al cauce normal. A partir de ahí se podrá discutir. Yo creo que es conveniente, y sin irme demasiado de tema, pero aprovechando el disparador que nos hiciste al final del bloque anterior, creo que acá no se trata de discutir si tercerizaciones, privatizaciones, que hay conceptos que puedan tener connotaciones negativas. Creo que todos los partidos que estamos aquí presentes en esta mesa, Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Frente Amplio, nos ha tocado gobernar en diferentes instancias. Y creo que ese debate del siglo pasado, donde se discutía si la propiedad, hoy por hoy, todos los partidos cuando ha tocado gobernar en diferentes ámbitos hemos demostrado que apelar al servicio tercerizado es una realidad incontrastable, que ya no está esa discusión privados sí o privados no. Ahora, es todo como todo, en la justa medida y en cumplimiento de las obligaciones y los beneficios y los servicios que tiene que prestar a la ciudadanía. Yo quiero, antes de referirme al artículo 56, quiero referirme a la rendición de cuentas y voy un poquito más atrás y tratar de... Usted sabe que yo no soy muy... No es larguera. No, al revés. No me alcanzó la hora para el informe en minoría. Pero, en todo caso,
nosotros asistimos a un debate que tiene una connotación ideológica, pero que muchas veces, es decir, tiene una connotación práctica que no es real. Es decir, cuando se plantea el tema del achique del Estado, que estuvo muy presente desde el inicio del gobierno de la coalición, y estuvo presente con el artículo 90, el decreto 90, ustedes recordarán que fue la necesidad de bajar el presupuesto de todos los ministerios un 15%. Así arrancamos el periodo, y a su vez no reponer las vacantes, de cada 3 reponer una. Así arrancó Vázquez, ¿se acuerdan cuando Astori en febrero dijo todo lo que dijo, no? Paró sí, hasta la Antel Arena. Está bien. Pero después eso se modificó. Y puedo hablar del Antel Arena porque soy parte de ese tema y firmé el convenio con la intendente y le mandé a la Junta Departamental, porque me comprometí de que la caída del techo del cilindro no iba a ser un nuevo Sodre. Ustedes recordarán, 40 años 10 de octubre, en octubre, asumí en julio y en octubre se cayó el techo. Así que hicimos todo un proceso licitatorio, la empresa privada, hablando de lo privado, no consiguió los 18 millones de dólares que tenía que poner de garantía, aspiraba a que le diéramos igual la concesión, sin poner la garantía. Imagínense lo que hubiera sido eso, por lo tanto la declaramos desierta como correspondía, como Pluna. Pero eso significaba un vacío. Entonces, en ese vacío fue que, en el marco de un convenio que teníamos con Antel, hicimos el convenio por el Antel Arena. Pero independientemente de eso, lo que quiero señalar es que cuando uno mira, y lo mira hoy, y lo mira en cada rendición de cuentas, el tema de los trabajadores del Estado, la mayor parte de los trabajadores del Estado, esa burocracia a la que se hace mención en forma peyorativa, porque la palabra burocracia no tiene por qué ser peyorativa, es decir, la mayoría, ¿dónde están concentrados? Están concentrados en la seguridad y en la educación. Esa es la mayor cantidad de los trabajadores del Estado. Entonces, hacemos una cosa y después vos te encontrás con los problemas en el Ministerio de Ganadería, que son reales, los miro a ellos porque saben que es así, donde con la propuesta de jubilación que hay, tienen que entrar y van a tener que hacer la excepción y van a tener que entrar trabajadores. Pero vas matrizando sin querer o queriendo, es decir, no quiero juzgar intenciones, esa idea de que es muy gordo el Estado, etcétera, etcétera. Y es lo mismo, hay actividades que las tiene que hacer el Estado, hay actividades que las tiene que regular el Estado. No todas las tiene que hacer él, y yo comparto eso. Es decir, por eso dije, pero lo estratégico y el rol regulador del Estado en determinadas actividades no puede perderse. En el caso de Antel, decía Juan Martín, aunque no, sea 30 cuadro que segundos gana, para el artículo 56. Cuadro que gana no se cambia. El tema de Antel, hay un perjuicio que se está dando hacia Antel con determinadas medidas que se van tomando cuando todos consideramos, yo creo lo contrario, que Antel es una empresa pública que funcionaba de manera extraordinaria. La ley de medios tendría que haber sido discutida, que fue por eso que votamos en contra, nosotros en diputados, no sé cómo votó el Senado, pero sé cómo votamos sin diputados, me imagino que ayer habrá sido parecido, no sé cómo fue. No, porque a veces se dan discusiones, en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Es decir, buscando salida, cuanto peor es peor, o sea, es que si vos podés mitigar algún daño, siempre buscás hacerlo, pero pensamos que había que discutir todo en el mismo paquete de la ley de medios. Martín. A ver, Miguel, yo la escuchaba atentamente a Ana, ¿no? Ella empezó hablando del achique del Estado. En primer lugar, a los 13 días de gobierno tuvimos una pandemia. Y yo creo que las canillas estaban demasiado abiertas. Esto como para cuando uno se lava las manos. O la abre del todo o se termina de lavar las manos a media máquina. Eso fue lo que hizo el decreto 90-20. En definitiva, fue decirle a los ministerios, de alguna manera, cerremos un poquito las canillas, aquellas que están abiertas de más. Creo que eso es ser cuidadosos con los fondos públicos. Eso en primer lugar. Porque no es lo mismo decir achique que decir, dejamos las canillas abiertas, pero recortamos otras cosas, y otra cosa es cuidar los fondos de los ciudadanos. Son cosas parecidas, pero no son igual, y más en una pandemia de por medio. Porque la recaudación había caído, obviamente, Miguel.
Por otro lado, respecto al artículo 56, como bien lo decía Juan Martín, bueno, fue un artículo que fue declarado inconstitucional. Eso le generó muchísimos daños, especialmente a los más chicos, a los cable operadores del interior. Yo soy, creo, el único representante del interior hoy acá. Y conozco y sé que efectivamente fue así. ¿Por qué? Porque las tecnologías avanzan. Y si uno no les permitió, porque así se expidió la Suprema Corte de Justicia, de que ellos podían dar servicios de banda ancha e internet, obviamente haciendo el tendido de fibra o por sus cables coaxiales, en definitiva los mutilamos al día de hoy y prácticamente muchas de estas empresas han tenido que despedir trabajadores, yo diría, por un capricho de aquel entonces, porque cuando se estudió la actual ley de medios, ya se advertía que varios de estos artículos que hoy están en la ley 19.307 iban a ser inconstitucionales. 8 artículos son inconstitucionales, no 1, 8. De los 200. No interesa, pero son 8 artículos y muy importante que de alguna manera abatallaban contra el sector privado. Por lo tanto, yo entiendo que lo que hizo ahora el Poder Ejecutivo y a través de ahora en la rendición de cuentas es hacer justicia, sobre todo con los más pequeños, los más débiles, que eran los cable operadores de todo el interior. El tiempo ha volado. Hacemos la última pausa y venimos con el último bloque. Cada uno de los temas, como vieron que cada bloque es un programa entero, ¿no? Ya venimos. Está bien, pero por lo menos le ponen un poquito de sal, ¿no? Vayamos al último bloque. Agua potable, como bien marcaba Kramerman de la Federación de Funcionarios de OCE en el disparador inicial, por Constitución el agua potable debe ser proporcionada por el Estado. Me tocó seguir muy de cerca en Poder Ciudadano Radio el tema de la privatización al este del Arroyo Maldonado, con la experiencia francesa, donde hay 100 compañías, o 300, o 5.000 compañías en cada pueblo, hay un privado que vende el agua. La experiencia española y la experiencia al este del Arroyo Maldonado no fue buena para los vecinos por el servicio, por los altísimos costos. Y bueno, y se volvió acá. Sin embargo, con la energía eléctrica, si uno toma, por ejemplo, estaba mirando ahora lo que había sido la generación en estos últimos días, más del 50% tiene que ver con energía renovable, es decir, solar, biomasa, sobre todo eólica, que está en 30, 40, a veces está en 50%, y todas en manos de privados. A un costo además que alguien dice está por sobre el mercado por aquel acuerdo del cambio de matriz. Alguien me dirá, no es lo mismo, si con vela te iluminás, sin agua no vivís. Digo, ya sé que no es lo mismo el agua potable que la electricidad. Voy a arrancar este último bloque, le toca a Martín arrancar. Voy a arrancar a Juan Martín en este caso, como el célebre Juan Martín Mujica. Que la profesora Olivera conoció desde niña, allí en 8 de octubre. Adolescente ya, ¿eh? Sí, ya adolescente. Gracias, la Paraguaya. Sí, en 8 de octubre y no sé si... Jaime Civil. Jaime Civil, ahí está. Las empresas públicas, ¿así como están o hay que hacer algún retoque más? Vuelvo al comienzo. Las empresas públicas no deben ser un fin en sí mismo. No pueden constituirse en ese objeto que tiene por propósito recaudar y hacer caja para el Estado, sino por el contrario, esa es una de las tareas en cuanto a que, como prestan un servicio, por supuesto, un servicio, Uruguay no tiene la capacidad de brindarlo de forma gratuita, honoraria, para que todos los usuarios puedan así beneficiarse. Pero de la misma forma que decimos esto, tiene que ser un servicio eficiente. En materia energética, o sea, a mí no me tiembla el pulso en decir que afortunadamente nuestro país es la acumulación histórica de decisiones afortunadas de diferentes gobiernos. Y el proceso del cambio de la matriz energética, los gobiernos del Frente Amplio tuvieron mucho que ver. Por supuesto que era algo que venía también de antes, pero que el desarrollo de esos 15 años... Sí, la consolidación de la energía eólica fue en el gobierno del Frente Amplio. Por supuesto, pero que ya era algo que se venía hablando incluso desde el gobierno de Jorge Valle. Entonces, no nos puede llamar la atención, y por eso insisto en lo que decía hace unos minutos. Esa discusión tal vez del siglo pasado, en cuanto a lo público y lo privado, hoy ya ha dejado de tener sentido, porque no existe lo público sin lo privado, y no es posible lo privado sin el rol necesario de lo público.
Por lo tanto, en materia del agua, una de las primeras acciones que nos tocó hacer cuando asumimos como diputados en el 2020 fue visitar Aguas Corrientes, que la conocíamos, tal vez no conocíamos la planta, no conocíamos. Y realmente, charlando posteriormente con autoridades de OCE, nos dejaron serias preocupaciones. Por el tema, sí, por supuesto, de la potabilización, del vertido de los fluidos en el río, pero sobre todo los tiempos futuros. O sea, ¿de dónde iba a obtener Uruguay? Si, a ver, sobre, por ejemplo, un hecho que podría pasar, una catástrofe climática que obliga a obtener mayores recursos hídricos o que no da abasto con lo que se tiene. Ahí entramos en el plan de turno que hoy no me da el tiempo. Por eso, pero entonces, la política en materia de los servicios públicos, en este caso energía eléctrica, agua, tiene que tenerse no solamente una visión parcial, tiene que verse en un plano global y necesariamente hay decisiones que obligan a ser tomadas para asegurar el debido suministro del servicio. Carlos. Este país tuvo la extraordinaria inteligencia, hace más de un siglo, de dejar en manos de las empresas públicas los aspectos estratégicos que hacen a la vida de una sociedad. Y durante mucho tiempo eso ha permeado nuestro ADN como uruguayos y uruguayas, y los uruguayos y las uruguayas reafirmaron ese concepto de que eso tiene que estar en manos del Estado hace unos años, cuando hubo un proyecto y un proceso que intentó ir en el sentido contrario. Pero no se puede, yo vuelvo a insistir, como hablaba en el bloque anterior, no se puede tener una mirada que se congele en el tiempo. Y hoy lo público y lo privado puede mezclarse siempre y cuando haya un control del Estado estricto sobre asegurar que los aspectos estratégicos queden en manos de la sociedad. El Frente Amplio, en sus 15 años de gobierno, pasó por este dilema. Tuvo que resolver varias discusiones. Yo me acuerdo, la primera, muy breve, si éramos un país de servicio o un país productivo. Ese dilema se planteó. La vida resolvió. Somos un país productivo y un país de servicio. Y inclusive en algunos aspectos el país de servicio es mayor que el país productivo. ¿Qué quiero decir? Cuando nos enfrentamos con la realidad a partir de asumir responsabilidades, comprendemos que es mucho más complejo que la teoría que leíamos en los libros. Y creo que con las empresas privadas pasa esto, y con las empresas públicas pasa esto. Pueden convivir, pueden existir mutuamente. La Intendencia de Montevideo avanzó en ese sentido. Se acusaba, cuando yo era edil, que estábamos privatizando espacios porque estábamos compartiendo espacios públicos que concesionábamos a empresas privadas para que los mantuvieran. Entonces creo que lo estratégico en manos del Estado, pero conviviendo con servicios privados que pueden facilitar y mejorar la eficiencia de las empresas. Coinciden, ¿no?, que lo de la UTE no hace masivamente y popularmente, no hace ruido ninguno, y hay días que la generación privada para UTE es 70-80%, sí, y no hace ruido ninguno. No que me esté molesta, suena como que me molesta que no haga ruido. Digo que no sé por qué, pero no hace ruido ninguno. Pasa que también si vamos al pasado, la Central Valle y lo que costaba aprender cada Pero vez... no razona la gente eso para no hacer ruido. No estoy subestimando a la gente, no razonamos eso. Es como que, y bueno, y vaya si ha tenido reconocimientos en estas horas también. Sí, yo quiero decir algo que no es menos importante. Yo no concibo las empresas públicas sin la mano del privado. Y claramente la diversificación en los últimos años de la matriz energética fue gracias al privado. Pagando, sí, precios excepcionales en el kilowatt, en el caso de los molinos eólicos, pero gracias a eso hoy tenemos una matriz energética en producción de energía eléctrica que somos ejemplo en la región. El 98% del total de la energía eléctrica en nuestro país son energías asequibles o energías sustentables. Eso habla muy bien del Uruguay. Y eso es una política, básicamente una política de Estado que sigue avanzando ahora con el hidrógeno verde. Y eso habla bien, que lo hizo muy bien, que lo fortaleció el Frente Amplio y que este gobierno sigue en la misma continuidad. Por eso hay que derribar esos paradigmas que las empresas públicas solo pueden avanzar en base a su recaudación y sus modelos de continuidad. Yo creo que el privado y el público, o la conjunción, ha hablado siempre muy bien, siempre y cuando haya buenas administraciones. Y ahí sí, yo tengo siempre mis reparos, en los directorios, en los presidentes. Porque no necesariamente siempre tenemos las mejores personas ubicadas en esos lugares. Y eso es una autocrítica que todo el sistema político no tenemos que hacer. Técnicos y no políticos, y terminan los que no salieron ni diputados ni senadores, terminan en algún cargo. Exactamente. Y eso es... Pero lo hablan todos ustedes y siempre pasa lo mismo. Exactamente, pero bueno,
pero lo tenemos que hablar y lo tenemos que decir. Por supuesto que hay en algunos lugares... 10 segundos que Juan Martínez se hizo ahí. Suspiró. No, es un debate que, a ver, ingresar en el tema técnico-político... hay que tener cuidado. Juan Martín y yo estamos de acuerdo en que la gestión de gobierno es una gestión política. Exacto. Lo discutimos estos días. Exacto. O sea, por supuesto, siempre con la participación técnica. Pero el cuestionamiento, y perdón Martín, el cuestionamiento, lo que la gente va a juzgar, lo que la ciudadanía juzga, son las decisiones políticas, que tienen por supuesto que tener un contenido y un respaldo técnico, pero lo que la gente juzga es un contenido, una decisión política. Por lo tanto, esa gestión tiene que tener la mano política para decir, bueno, el camino es por acá. 30 segundos, Carlos, porque si no quedas afuera de este tema. No, yo comparto. Para mí es exactamente así como se está planteando. Es una gestión política con técnicos. La conducción es política, el apoyo es técnico. Y tu caso decías de algo diferente. Yo, mire, los otros días, si bien no es un paralelismo, tuvimos con el tema del cierre y liquidación de Gas Callao. Y eso es un claro ejemplo de un proyecto de factibilidad que realmente no se hizo, no había un proyecto técnico y económico y social claro, y aún ante las advertencias de lo que más sabían, se quiso seguir adelante en un proyecto que hoy es un fracaso. Ya terminó, ¿no? El proyecto. Lo cerramos hace poquito. Muchísimas gracias a los dos. Ana, ¿querías decir algo final? Sí, quería decir algo sobre el tema de las empresas públicas, porque nosotros el próximo 19 de octubre... Perdón, que cerraba Ana y no sigue. El próximo 19 de octubre recibimos al ministro de Ambiente por el tema del Plan Neptuno, justamente. Me parece que será una buena oportunidad porque el agua, la electricidad, las comunicaciones, para cualquier país son estratégicas. Y el rol que tiene el Estado en que el servicio llegue y sea eficiente, no tengo la menor duda, es sustantivo. Pero en el caso del agua es... como tú mismo dijiste, es decir, es vital y nosotros tenemos la obligación de que llegue el agua potable. Y además, no fue una iniciativa privada, porque la iniciativa privada fue para potabilizar, no para hacerse cargo de todo. Lo leía a Alejandro Ruibal cuando explicaba... más allá que sea de Peñarol, lo leo. No solo de Peñarol, sino el ingeniero que hizo el estadio. Sí, claro, por eso lo conocí, porque yo le di el permiso. Una mancha. Pero bueno, lo que quiero decir es que, ¿cuál es el rol que tiene cada uno? Es decir, es importante. Lo que Carlos dijo es así. En el plan estratégico de la Intendencia de Montevideo, elaborado en el 98, que después se fue ayornando quinquenio tras quinquenio, uno de los ejes estratégicos se llama cooperación público-privada. A veces hay estereotipos en cuanto a cómo pensamos. Bien, pero algunos se han roto en este programa. Muy amables los cuatro, ¿eh? Muchísimas gracias. Buen retorno a Mercedes. Soriano, tierra fértil. Desde la escuela te enseñaban que la tierra negra estaba ahí, ¿no? Y todos queríamos tener un campo ahí para haberlo vendido el año pasado. Y allí nació la patria. Gracias. Hasta la semana que viene.